Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Hoy de una manera muy especial, el versículo 8. Y Dios que conoce los corazones dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces yo que buena, está ya Pedro tomando la palabra, este discurso, porque estamos con el discurso, ¿verdad?, de Pedro, que comienza del versículo 7 hasta el versículo 12. Es ante esta discusión que nosotros habíamos visto ya en los cursos anteriores, en nuestro canal, ¿verdad?, YouTube, Nuevo Testamento, lo que nos cuenta, ¿verdad?, y lo que nos dicen principalmente los escritores de este libro, ¿verdad?, de los Hechos de los Apóstoles. Nos está contando el narrador que después de una prolongada discusión del problema de la circuncisión de estos judíos que fueron hasta Antioquía y levantaron un poco ahí la polvadera, por decirlo así, ante las enseñanzas de Pablo y de Bernabé. Entonces esa discusión fue muy acalorada. Ellos deciden venir hasta Jerusalén, y sobre todo vienen junto a Pedro. En los primeros versículos estuvimos conversando cuando Pedro se dirige y hace su discurso. Él toma la palabra. Hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio. O sea, me eligió, me puso al frente. Se la tendo tainega tu anguaisa lleva puedo ayudar en mí, puedo en mí, como comunidad. Pero la comunidad vengo ya en institución vengo hoy mantener lleva. Peteño ya puedo llevar la tendo taisamo. Hay uno que hace de presidente, uno que hace de vice, uno que hace de secretario, otro que hace de administrador. A pesar ya ese. Porque umía en una organización humana. Y en una organización eclesial, ni qué decir, ¿verdad? Necesitamos mucho más todavía. Pero ciertamente que el trasfondo, por eso es que a todos estos elementos se le llaman ministerio. Es interesante, ministerio. Ya tengo ahí en el sentido laical, porque todo esto viene desde las primeras organizaciones, que al final de cuentas son organizaciones desde la Biblia, ¿verdad?, desde Dios.
Estos son los famosos ministerios. A nivel civil, la ministerio, ministro de pea, ministro de amor. Pero ahora tenemos que entender bien qué significa entonces la palabra ministerio, ministrar, administrar. Entonces, saber es lo que se necesita, lo que tenemos que hacer para que funcione bien la cosa, ¿verdad? En nuestra vida, para que funcione bien en nuestra sociedad. Y por eso este versículo 8 que nosotros estamos viendo ahora, dice, Dios conoce los corazones, Dios conoce nuestros corazones. Y Él dio testimonio en favor de ellos, es decir, de estos paganos, de estas personas a quienes Dios también se les ha revelado. Pablo, que tienen un corazón tan abierto, un corazón tan grande para el evangelio de Jesús, es decir, para la buena noticia, para vivir la propuesta de Dios. Por eso dijimos, ¿verdad?, en los cursos anteriores también, aquí de nuestra charla, que enseguida Pablo y Bernabé descubren y dicen, no, lo que tenemos que hacer ahora es entender qué es lo central del Evangelio de Jesucristo. Nosotros proponemos entonces la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo. Pero este Evangelio, es decir, la propuesta de Jesucristo, se tiene que adaptar en la cultura, en cada nación. Y eso es bueno. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque entonces quiere decir que no es una repetición simplemente, así como se hace en un lugar, se tiene que hacer en el otro lugar. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda para que demos pasos muy importantes en nuestra vida. Hoy estamos con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 4, versículo 13, luego del 16 al 18. Hermanos, la promesa de recibir el mundo en herencia hecha a Abraham y a su posteridad no le fue concedida en virtud de la ley, sino por la justicia que procede de la fe. Eso, la herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para todos los descendientes de Abraham, no solo los que lo son por la ley, sino también los que lo son por la fe. Porque Él es nuestro Padre común, como dice la Escritura, te he constituido padre de muchas naciones. Abraham es nuestro padre a los ojos de aquel en quien creyó, el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Qué linda teología, qué lindo resumen, queridos amigos, de la teología paulina, cómo nos está llamando, en primer lugar, a una adhesión total por medio de la fe a Dios nuestro Creador. Y desde ahí nos pone el ejemplo de Abraham. Abraham verdaderamente comenzó a hacer un camino con esta nueva familia, con el pueblo elegido, porque creyó verdaderamente en las palabras del Señor. Y eso es lo que hoy también Pablo nos está diciendo. La fe es tan importante porque este es el camino de la justicia. Este es el camino de la justificación. Este es el camino que nos lleva hacia la felicidad. Si decimos que creemos verdaderamente en el Señor, entonces comenzamos a caminar como Abraham hacia el camino de la justicia.
Haupeako dice ñande katuila ñande yapúa lleva. Di katuila ya eo ñande la yaguero viajabe ñande yarabe. Haupe ñande pocane ñande yapúa ya por la ibaía. Sino que aquí la justificación, es decir, la felicidad, la realización, la plenificación en la dignidad del hombre, la vamos a lograr y la vamos a conseguir en la medida en que nos aferramos verdaderamente en la fe al Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Este sábado 21 de octubre, de 8 a 12 horas, te invitamos a las jornadas de salud y educación sanitaria en la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Orden de Malta. Obtén consejería médica, nutricional y odontológica, charlas educativas y actividades para los más jóvenes. Todo en un solo lugar. Además, trae juguetes para el Hospital de Juguetes y haz sonreír a niños necesitados. Jornadas de salud este sábado 21 de octubre, de 8 a 12 horas, en la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Orden de Malta. Un futuro más saludable y solidario te espera. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos en este capítulo 15, versículo 9, en este momento, con este título maravilloso, ¿verdad? De esta frase, que Dios no hizo ninguna distinción entre los paganos y nosotros. Esto es, para nosotros, tiene que ser, ya es de siempre, el leitmotiv, idea central, elemento fundamental. ¿Por qué? Porque justamente si nos está diciendo, Él no hizo ninguna distinción entre los paganos y nosotros. Con esto nos está diciendo, pero claramente, que nosotros, ¿verdad?, estamos en un camino de Dios, en el camino del Señor. Y por lo tanto, el hecho de no hacer ninguna distinción entre los paganos y nosotros, quiere decir que Dios nos está mirando en nuestra integralidad de hijos de Dios por la misma creación. Entonces la distinción, porque si te dice Dios no hizo distinción, va, él dice Andeina, que nosotros estamos haciendo distinción, que nosotros estamos dejando de lado a nuestros propios hermanos. Ñambo ukehina beñane hermano cuera, ñambo ukehina umiñante yo que cuera, ñambo ukehina lleva entero etea vea lleva. Ñambo ukeishu cuera hina te kunda ye pase ishu gamba vea ya pose la ñante, ya ate la ñante ya es. Entonces, él no hizo ninguna distinción entre los paganos y nosotros. Quiere decir que si nosotros hemos recibido la gracia de Dios, que si nosotros nos hemos, entre comillas, vamos a decirlo así, si podemos decir directamente y usar esa palabra con nosotros, nos hemos convertido. Ahí realmente ya llevan convertido en serio, pero en fin, vamos a decir así. O mejor dicho, de otra manera va a ser más sencillo, si nosotros hemos aceptado la palabra de Dios, si nosotros hemos aceptado el Evangelio de Jesucristo,
que eso también después entonces tenemos que mirar un poco las pequeñas disquisiciones que puedan entrar dentro de esto, ¿verdad? Eso de aceptar la palabra de Dios, en qué consiste y cómo tendríamos que vivirlo. Entonces, bueno, en fin, si nosotros hemos aceptado esta palabra de Dios, si nosotros hemos aceptado y nos hemos dejado tocar por Dios, entonces imagínense, esto quiere decir que Dios no hizo distinción entre los paganos y nosotros. Quiere decir que también ellos tranquilamente pueden recibir y ellos pueden también asumir esa misma propuesta del Evangelio. Qué lindo que es, ¿verdad? Esta es la lógica fenomenal, queridos amigos. Pero para llegar a esta lógica, entonces, porque muchas veces nosotros estamos todavía con un Dios fetichista, ¿verdad? Un Dios también castigador, un Dios que actúa y que hace las cosas. Lo que Dios hace es esto, es propuesta, es oferta. Dios nos pone aquí, Dios en su infinito amor nos ha dado todo para que nosotros podamos caminar y nosotros podamos hacer algo, ¿verdad? Pero aquí nos está enseñando directamente y nos está diciendo, y bueno, y bueno, aquí podemos mirar con claridad en este versículo 9 que el Señor sigue insistiendo, que el Señor no hace ninguna distinción entre quién, y Dios no hace distinción entre los paganos y no hace distinción entre nosotros. Y más aún después continúa, ¿verdad?, de esta segunda partecita del versículo 9 diciendo, y los purificó por medio de la fe. Este es otro elemento, esta es otra frase también esencial que tenemos que reflexionar. Ñandillara, lleva. Ñanemopoti, lleva. Ñandillara, oyapoñan de jehuí, te coe peajú, te come poti, te coe y catumía, lleva. Oñemoí al servicio de los demás, es decir, la solidaridad, el deseo, ¿verdad?, de dar ese granito de arena por la comunidad. Y justamente esta parte nos purificó, que es por medio de la fe. Volvemos enseguida con Bañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mi sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús,
Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe.
ay de mí si no evangelizara. Frente al monumento al migrante que está en la plaza de San Pedro, al anochecer, el Papa dedicó una oración por todos aquellos que se han visto obligados a huir de su país. Los miembros del sínodo también participaron. El Papa hizo referencia a los traficantes sin escrúpulos que se aprovechan de la precariedad de los migrantes y refugiados. È necessario moltiplicare gli sforzi per combattere le reti criminali che speculano sui sogni dei migranti. Ma è altrettanto necessario indicare strade più sicure. Per questo bisogna impegnarsi ad ampliare i canali migratori regolari. Francisco lamentó que las rutas migratorias de nuestros tiempos estén pobladas de hombres y mujeres heridos y medio muertos. Per molti purtroppo è troppo tardi e non ci resta che piangere sulle loro tombe, se ne hanno una. O il Mediterraneo è finito per essere la tomba, ma il Signore conosce il volto di ciascuno, non lo dimentica. El Papa pidió un momento de silencio por los migrantes que han fallecido en el trayecto o han sido esclavizados. La escultura detrás de Francisco está hecha de bronce y las figuras son de tamaño natural. Representa un grupo de migrantes de distintos orígenes y periodos históricos sobre una balsa y entre ellos se pueden ver las alas de un ángel. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 en realidad, este versículo 10. La pregunta que está haciendo Pedro a esta comunidad y sobre todo a estos fariseos, también dice que se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar, ¿verdad?, a los paganos. Entonces siempre, Ñande ya echando falta la yagua carrera. Siempre hay algunos que ponen, ¿verdad?, obstáculos. Bueno, es un poco nuestro caminar, es un poco nuestra vida. Yo una vez le digo, ya fracasá Ñande lleva en muchas cosas, ¿verdad? Todavía por lo menos esperemos que podamos seguir evolucionando. Nosotros que nos llamamos, que somos tan inteligentes, ¿verdad? Yo pienso que somos muy inteligentes. Y hay personas que descubrieron, ¿verdad? Y Jesús es uno de ellos que nos ha mostrado el camino y nos dijo, Arvipe en la Pehuatana lleva la Pella Poponangua, un mundo de justicia, un mundo de hermandad, un mundo de solidaridad, un mundo de generosidad. Arvipe en Pehuatana, Arvipe ya pongan la Venderape. Y bueno, y nosotros que nos creemos tan inteligentes, hasta ahora todavía no entendimos eso. Hasta ahora todavía no hemos entendido. Y entonces, ¿qué nos pasa? Y bueno, y cada uno, oye, polape, y cada uno piensa que va a descubrir la pólvora, ¿verdad? Y entonces, no hacemos este camino que nos pide el Señor. Y entonces, algunos decimos, guau, que comenzamos, que hacemos, pero nunca nos decidimos el 100% en hacer el camino de Dios. Upepe llegamos en egoísmo, en ya calcular, en ya hipotaje. Entonces nuestras inclinaciones, nuestros deseos. ¿Y por qué dije que fracasamos o nos aplazamos?
Y porque hay demasiada injusticia todavía en este mundo. Hay demasiados niños en la calle todavía, hay muchísimos indígenas que están todos por ahí, hay muchos que no tienen casa, hay muchos que no tienen tierra, hay muchos que se les roba, hay muchos que son maltratados, hay muchos que son asesinados, hay mucha maldad, ¿entiendes? Hay mucho motochorro. Entonces, todas esas cosas quiere decir que nosotros estamos aplazados porque decimos que somos inteligentes, que tenemos ministerios para ayudarnos dentro de nuestra comunidad. Pero todo esto estamos aplazados. ¿Y por qué? Y en general pienso porque no supimos hacer verdaderamente ministerios, es decir, centros, grupos de servicio o de organización. Si hay ministerios de trabajo, lo que menos dimos fue trabajo, sino que les mandamos a la calle a la gente. Si hay ministerios de la vivienda, etcétera, lo que hicimos es tal vez vivienda para nosotros, robando la plata que le corresponde al pueblo, a la gente, al pobre. O sea, no digo solamente el pobre como pobre, sino que a la sociedad, yo diría. Por no que voy a ir a pensarla, alguna vez se la añade a pensar, solamente hay pobrecito, el pobre. Porque el pobre hace parte de la sociedad igualito que yo y del multimillonario. Y de ese Emboriahumí y de ese multimillonario. Todos hacemos parte de una sociedad. Ahora, el cómo hacemos esa distribución, Pepe la ya plazaina. Porque entonces el que tiene que hacer que las cosas funcionen, no está haciendo. Doy coi. Nosotros que decimos que somos tan inteligentes, ¿verdad? Y que decimos que ponemos a gentes capaces, idóneas para tal ministerio, etcétera. Pero, da ya es ahí, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, aquí entonces cuando nos hacen la pregunta Pedro, porque aquí está haciendo una pregunta que nos da en el corazón mismo, ¿verdad? Piñan de corazón, ñan de yopina, vamos en de la que se verá, porque dice, primero, él no hizo ninguna distinción entre los paganos y nosotros. Después distinción ñan de yopina. Luego, a ellos también los purificó por medio de la fe. Los purificó. Purificar entonces quiere decir que tienen ese deseo, igual que nosotros también, de adherirse a un camino de salvación, de adherirse a un camino de felicidad. Pero te hago porque fuimos llamados. Eso es lo que es el predeterminado de Dios. Dios nos ha predeterminado, dice, para el camino de la salvación. No estamos hablando de predeterminación en el sentido de que pecha y cota siempre tú, porque ya estamos predeterminados, no. Sino que la predeterminación aquí, según San Pablo, quiere decir que fuimos llamados. Nuestro GPS, eso quiere decir. Nuestro GPS está llamado a la felicidad. Nosotros, como humanos, como criaturas, nuestra naturaleza está dispuesta, está predeterminada para que pueda llegar a ser feliz. Es como decir, si yo construyo un vehículo que corre hasta 220, ¿verdad? Entonces, entre comillas, este vehículo está predeterminado para llegar a esa velocidad. El Señor dice que nos ha predeterminado para la felicidad. Es decir, que nosotros tenemos que caminar hacia ahí. Ahora lo que quiero saber es si, como dice aquí Pedro, justamente está cuestionando, ¿por qué ustedes tientan a Dios, verdad? Y ustedes pretenden imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La organización New Ways Ministry describió el encuentro como un momento inimaginable. Francisco recibió en audiencia a la hermana Janine Gramick, cofundadora de esta institución dedicada a la pastoral LGTBI+.
El encuentro tuvo una duración de casi una hora y no ha pasado desapercibido porque desde el Vaticano, en 1984 y 1999, se le prohibió seguir adelante con esta ocupación. La Congregación de la Doctrina de la Fe, llevada por el entonces cardenal Ratzinger, sentenció que Sor Gramig no transmitía con claridad la doctrina católica, concretamente porque negaba que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo fueran intrínsecamente pecaminosas. Precisamente la pastoral con personas del ámbito LGTBI+ ha estado muy presente en el sínodo sobre la sinodalidad. Puedo aseguraros que todos están dentro de la Iglesia. El objetivo es incluir a todos. No solo estamos hablando de las personas LGTB, hay muchos otros grupos. Aquí no se decidirá si podemos o no bendecir a las parejas del mismo sexo. Nuestro problema es más bien cómo decir a todos, incluidos los miembros de la comunidad LGTB, que forman parte de la Iglesia, que la Iglesia Católica está abierta a todos. Durante las asambleas, los miembros del sínodo también pudieron escuchar algunas historias duras. Muchos de nosotros lloramos cuando oímos hablar de esa joven que se suicidó porque era bisexual y no se sentía acogida en la iglesia. Yo lloré. Espero que nos haya cambiado a todos. Otro miembro del sínodo, el padre James Martin, muy comprometido con la pastoral LGTBI+, aplaudió la reunión del Papa con la hermana Gramig. Dijo que fue un importante paso adelante en el acercamiento de la Iglesia a los católicos LGTBI+. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Punto 6 del compendio del Catecismo. ¿Qué revela Dios al hombre? Y vaya por delante que con este punto se abre el capítulo segundo. El capítulo primero era El hombre es capaz de Dios, y fueron escasamente 4 puntos. El capítulo que se abre ahora, el capítulo segundo, tiene como título Dios viene al encuentro del hombre. Y la primera pregunta, como he dicho, es ¿qué revela Dios al hombre? La contestación es la siguiente, la leo y paso a comentarla. Dios, en su bondad y sabiduría, se revela al hombre. Por medio de acontecimientos y palabras, se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que Él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres, mediante la gracia del Espíritu Santo, para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo unigénito. La pregunta era, ¿qué revela Dios al hombre? Y la respuesta es, se revela a sí mismo. O sea, es decir, no es que Dios te diga cosas, no, es que descubre su intimidad, se muestra a sí mismo al hombre. Es muy diferente, es muy diferente, por ejemplo, entender la gracia de Dios como cosas que Dios me da, a entender la gracia de Dios como el amor de Dios que me acompaña. Esto es la gracia de Dios. Bueno, pues con la revelación pasa lo mismo. La revelación no es cosas que Dios me dice, sino Dios mismo que me muestra su intimidad y que me ofrece una amistad. Esa es la revelación. Dice además que lo hace por su bondad. Solamente hay una razón, como dijimos ya en su momento, ¿no?, para la revelación, que es la bondad de Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de acontecimientos y de palabras. El propio Jesucristo, en su revelación, hacía milagros con los cuales estaba revelando y también predicaba. Las palabras y los milagros, los acontecimientos y las palabras son las formas, ¿no?, con las que Dios ha llevado adelante su revelación. Bueno, y en esa comunicación de la intimidad de Dios, ¿qué es lo que Dios nos dice?
¿Qué es lo que Dios nos muestra? Dice este punto del catecismo, el designio, es decir, el plan establecido por Dios desde toda la eternidad para con nosotros en Cristo. O sea, es decir, Dios desde toda la eternidad, teniendo a Jesucristo, teniendo a Cristo como modelo, pensó en nosotros, ¿no? Hemos sido creados en Cristo. Por poner un ejemplo, ¿no? Es como si un pintor tiene un lienzo en el que va a ir pintando y tiene un modelo y mira al modelo para intentar en el lienzo ir plasmando, ¿no? Bueno, pues ese modelo es Jesucristo. Dios Padre es el pintor que, teniendo a Cristo como modelo, va pintando el lienzo, y el lienzo somos nosotros, o sea, hemos sido creados en Cristo. Dios ha tenido un designio desde toda la eternidad, que es hacernos participar de la sobreabundancia de esa relación filial, paterno-filial que tiene Él con Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternamente felices, ¿no? Bueno, pues el designio de Dios ha sido insertarnos como un injerto. Sabemos lo que es un injerto, ¿no? Cómo se mete un injerto en el tronco, y ese injerto pasa casi a ser como una rama que sale del mismo, algo así. Nosotros hemos sido injertados en esa filiación divina de Jesucristo con el Padre, ¿no? Y entonces participamos de ella. Y así podemos decir a Dios, papá, como Cristo le dice, ¿no? Y cuando el Padre le llama a su Hijo, Hijo, también nos lo dice a nosotros, ¿no? O sea, estamos participando. El designio de Dios, que el que Dios nos revela, es que Él nos ha querido crear en Cristo e introducir en la intimidad que Él tiene con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Nos ha querido introducir en la familia de Dios, ser hijos en el Hijo, ser hijos en Jesucristo. No podía habernos dado un designio de mayor gracia y de mayor intimidad. No nos hubiésemos ni atrevido a soñar, ¿no? Algo de estas dimensiones. El que Dios nos cree en Jesucristo y nos introduzca en su intimidad y nos haga compartir la filiación divina de Jesucristo. Es lo más, ¿no?, a lo que podíamos haber aspirado. Y esto es la revelación. Insisto, que no son cosas que Dios nos comunica, sino que es Él mismo el que se nos da a conocer y el que nos introduce en su intimidad. Obviamente, se necesita una respuesta libre, porque una invitación de amor tiene que ser libremente acogida. ¿Estaremos dispuestos, seremos conscientes del don de Dios para acoger su llamada y responder adecuadamente a su llamada? La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso capítulo
Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 11, nos decía, por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesucristo. Pedro también, queridos amigos, aquí, ¿verdad?, insiste que solo hay un camino de salvación, ¿verdad? Hay un solo camino de salvación. Nosotros vamos a ser salvos, entonces de igual modo que los paganos. Si somos judíos o si somos paganos. Upeala y ellos a Pedro. Y ante los judíos ellos, ahí voy a pagar. Pero nosotros, ¿saben qué es ellos? Vamos a ser salvados por el mismo camino. El mismo camino. Esa es la gratuidad del Señor, gratis, gratia. Peala ñande yara, hoy cuan ea ñandeja, hoy cuan ea enteroeate. Entonces, Ani que ñandela yaikola ñañe moija ya huella anteriormente en el bloque anterior cuya guaisha ya guajupare y lleva yaikua. Entonces, primero tenemos que saber con quién estamos, frente a quién estamos, quién es esa persona, cuál es su realidad, en qué situación se encuentra. Y por eso justamente después Pablo y Bernabé, ellos reaccionan y dicen, pero la bebe, yo ave, llena ave. Ustedes están volviéndose sectas, están protestando ante algo que no tiene sentido, ¿verdad? Primero vamos a conocer bien la cuestión, vamos a ver un poco bien qué es lo que está pasando. Y ahí también nosotros vamos a entender bien qué es lo que ustedes están queriendo, ¿verdad? Y entonces, los cristianos no fueron salvados ni siquiera en parte por su obediencia a la ley simplemente. No es la ley entonces la que nos va a salvar, ni siquiera una parte, ¿verdad? Por la obediencia a la ley, sino que fueron justificados ante Dios de la misma manera que los gentiles, es decir, por la gracia del Señor Jesús, lo gratis, la gratuidad, el amor, la posibilidad. Yo también, hijo querido, a vos te estoy ofreciendo la misma posibilidad que le he ofrecido a este pueblo elegido. ¿Por qué? Porque en realidad aquí, si lo pensamos bien, estos fariseos o estos que comenzaban a cuestionarle y decir, ustedes primero tienen que ser judíos, ustedes primero tienen que vivir así, ustedes primero tienen que circuncidarse, ¿sabes qué? Esto de la gratuidad, ellos se han olvidado de que si ellos se consideran pueblo elegido, ni acuerdo igual va a parecer entonces la disfunción. Porque ser pueblo elegido significó en el Antiguo Testamento, con el llamado que Dios le hace a Abraham, le dice, vos vas a ser el modelo para que dentro de tu vida, dentro de tu nación, dentro de tu pueblo, con tus características, con tu cultura, con lo que vos vivís, entonces vos seas un modelo, pidiendo por aquel modelo para los demás, pegar con el pueblo elegido. Ese fue el concepto de la historia de la salvación, que Dios le llama a Abraham para formar un pueblo modelo. Este va a ser modelo para los otros pueblos. Y entonces los otros pueblos serán bendecidos en ti, pero como modelo, pero cada uno va a vivir dentro de su cultura, va a vivir dentro de sus valores, pero los valores que verdaderamente llevan al hombre a la realización y a la planificación. Ustedes saben que incluso en los documentos de la Iglesia, en uno de ellos, Vaticano II, justamente aparece y dice, Dei Verbum sobre todo, cuando habla de las culturas en un momento en donde se predica, porque eso es Dei Verbum, palabra de Dios. Cuando se habla sobre la palabra de Dios, dice que en muchas de las culturas ya están, dice, la semilla de esa salvación, la semilla de esa propuesta del Evangelio del Señor. Qué interesantísimo este concepto. Si no hay más teólogo o calcular, mala quería que la de Iberum, ¿verdad? Como primer trabajo seguramente, pero después hicieron todos los padres conciliares, llevo firma ese, pero alguien pues tuvo que haber elaborado y pensado. Tengo que ya le mimaba el autor, pero ahí justamente dice, aquí está
semillas del verbo. Ellos utilizan así esa palabra, semillas del verbo. En las culturas, queridos amigos, nosotros encontramos las semillas del verbo. Y aquí eso es lo que está queriendo decir Pedro. Pedro es imañandeina, nada, viene la semilla del verbo. Quiere decir que ñandillara, oye, esa imagina, oye, cual imagina en tu propia cultura, pero nosotros no vamos a ser quienes le vamos a decir a ustedes lo que tienen que hacer, sino que nosotros le vamos a transmitir, por eso somos modelos, le vamos a traer el ejemplo. Nosotros vamos a vivir profundamente el Evangelio de Jesucristo y ahora vamos a acompañarnos juntos, ¿verdad? Para que hoy no nos quedemos en la ley por la ley o en un rito por un rito, ¿verdad? Por eso este es un paso demasiado grande y por eso es que Vaticano II muchas veces también es muy cuestionado por muchas personas, porque no entendí así, que es mucho más difícil seguir a Jesucristo con valores y principios que te llevan a la caridad, al amor, a la generosidad, al desprendimiento, que seguir simplemente algunas reglas así a cumplir pama, listo. Hagan ya botar la sella por sea. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando porque Justo y te digo, capítulo 15 en este discurso de Pedro, ¿verdad? Que nos llama a una sintonía total con el Evangelio de Jesucristo y sobre todo también a ser modelos, ¿verdad? Para poder implantar, ¿verdad?, el reino de Dios en nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.